y que al final del sueldo nos queda mucho más, ¿no? Cuando debería ser al revés, al final del mes que nos quede algo del dinero. No quiero que mi dinero sea una bolsa de hielo bajo el sol. ¿Cómo puedo hacer para que mi dinero valga más dinero sin que yo esté trabajando? Y siempre el ser humano es insaciable y siempre quiere más. Yo creo que el sistema no le conviene que todos sepan cómo funciona la inversión. Cada euro cuenta y tu dinero no pierde poder adquisitivo si lo mantienes invertido. El 100% de las veces que la bolsa se ha caído, se ha recuperado y ha alcanzado nuevos máximos históricos a nivel mundial. Yo a mis clientes les digo, prepárate para que tengas un poquito de estómago. Yo sé que las caídas de mercado se convierten en grandes oportunidades de compra. Que tengan primero un colchón de emergencia. Yo creo que pagarte a ti primero es lo más importante. Intento no salirme del presupuesto. No quiere decir que no me tome unas copas de vino o unas cervezas. Por supuesto que sí, pero tiene que estar en el presupuesto. Siempre decimos, no tengo dónde recortar, pero tampoco sabemos dónde se va el dinero. No se trata de gastar menos, sino gastar mejor. Hay que huir de esa persona que te dice que mañana vas a ser millonario. Creo que nada en esta vida es de la noche a la mañana. Todo amerita tiempo, constancia y disciplina. David Molina, bienvenido a Invertir con Inteligencia, el podcast de Nova Galma. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Contento de estar aquí con ustedes. Seguro que va a ser un buen rato y además, bueno, hablar de lo que más nos gusta, ¿no? Que es de la inversión en todos los aspectos y estoy seguro que nos vas a proporcionar mucho valor, que es lo que se trata. Aquí siempre en el punto inicial hablamos de la persona, ¿no? De quién es David, qué desarrolla, qué es lo que te ha llevado hasta aquí, ¿no? Al mundo de la inversión. Coméntanos un poquito sobre esto. Llegué hace aproximadamente 12 años a España. Desde que llegué y antes de llegar siempre me encantó la finanza, ¿no? Tenía pasión por las inversiones, por la bolsa, cómo funcionaba, ¿no? Cómo una empresa nos puede dejar dinero. Y a partir de ahí quise llevarlo de manera profesional, ¿no? En este caso soy asesor financiero, certificado por AFI. En este caso llevo ya aproximadamente 10 años, si no me equivoco, estoy cumpliendo como asesor financiero y actualmente gestiono alrededor de 15 millones de euros. Ahí es nada. Sí. Y ese David inicial, digamos, del niño que tuvo una relación con el dinero, con la inversión, ¿cómo lo has cultivado también en casa? Es decir, ¿siempre has tenido curiosidad por ello y te has formado? ¿Cómo has creado esa base que el David actual? Siempre he tenido curiosidad por el dinero y cómo funciona la economía a nivel general, ¿no? Uh-huh. Desde cómo intercambiamos nuestro tiempo por dinero también. Y eso empieza cuando yo veía que mi padre llegaba a las 5 de la tarde y yo iba al colegio y yo entendía que había un intercambio, ¿no? Mi padre va a su trabajo, recibe dinero y con eso se pagan cosas en casa, ¿no? Al igual que en este caso mi madre pues se dedica al mundo inmobiliario y de repente hacía un par de visitas y de repente también tenía su intercambio, ¿no? De dinero. Eso desde muy pequeñito. Luego mi padre siempre me inculcó el trabajar desde temprano, sobre todo para darme a entender que todo tiene un costo de oportunidad, ¿okay? Y que ese intercambio de tiempo por dinero existe y que es una realidad. Uh-huh. Entonces a partir de ahí comencé desde lo más pequeño, que es ese intercambio de tiempo por dinero, y luego, ¿cómo puedo tener más dinero para tener más tiempo? Uh-huh. Que eso empieza ya en desarrollo de la carrera profesional. Entonces es ahí cuando decido ver que hay empresas que funcionan que ya nos pueden generar dinero. Porque hay algo que los amigos dicen, oye, quiero montar una empresa, quiero montar esto, quiero hacer esto otro, un restaurante, cualquier negocio. Uh-huh. Pero ya hay empresas que funcionan que te generan dinero. Entonces, por ahí me fui. Bueno, la importancia de las familias, ¿no? También sí. El tenerlo desde la base, pues como tu padre ya te fue enseñando conceptos, pero luego también es el concepto de invertir, ¿no? Que muchas veces nos cuesta romper eso de, vale, yo tengo un salario, pero no pienso mis ahorros, o no sé lo primero ahorrar y luego que ese ahorro nos produzca dinero. ¿Cuál es la base más importante, crees, en este aspecto? Bueno, todo parte de qué es lo que recibimos y que al final del sueldo nos queda mucho más, ¿no? Cuando debería ser al revés, al final del mes que nos quede algo del dinero. Pero a medida que pasa el tiempo, sabemos que las cosas valen más y nuestro salario, pues nos pagan cada vez menos. Entonces es ahí cuando yo intento ver qué puedo hacer para que mi dinero no esté muerto de la risa, ¿no? Y como me dijo un cliente en un momento, me dijo, no quiero que mi dinero sea una bolsa de hielo bajo el sol. Uh-huh. Y entonces eso me encantó y es una frase que me quedo. Y dije, ¿cómo puedo hacer para que mi dinero valga más dinero sin que yo esté trabajando? Y luego hay otra parte que es la libertad financiera, que intentamos conseguir que eso produzca ese interés, esa remuneración y que vaya creciendo nuestra bolsa de dinero. Pero realmente el concepto de libertad financiera es la felicidad, es la libertad, digamos, de quitar el trabajo, ¿o es complementario? ¿Cómo definirías la libertad financiera? Bueno, yo le llamo caja de seguridad financiera.
¿Okay? Y esto nace en unas entrevistas que uno ve en YouTube y te salta un video y otro y otro. Había una entrevista que le hacen a Warren Buffett, a Peter Lynch y a John D. Rockefeller, momentos distintos, años distintos. Y ellos dicen exactamente lo mismo de una manera diferente. Y tú vas a decir, David, ¿cómo es eso? ¿Qué es lo que dicen? Todo ser humano tiene un ciclo económico de 3 etapas. Una etapa formativa que va desde los 0 años hasta los 25, donde estamos gastando dinero nosotros o nuestros padres en formación. Luego viene una etapa de acumulación de capital o etapa productiva. Y esa etapa productiva va desde los 25 a los 55. Fíjate qué curioso que nos hablan de 55 y no 67 ni 70 de jubilación, sino 55. Y esto tiene una razón de ser. La razón de ser es que todas las personas que tienen 55 años y se quedan sin trabajo, pues son más frágiles ante el mercado laboral. Es decir, les cuesta más conseguir trabajo. Entonces ellos dicen que tú tienes que construir una caja de seguridad financiera entre los 25 y 55. ¿Ok? También estamos hablando de entrevistas hace muchos años. Entonces, a lo mejor la esperanza de vida no era la misma que tenemos ahora. Pero si lo llevamos a eso, tenemos que tener el dinero suficiente para que con un rendimiento de ese capital nos dé para pagar parte de nuestro presupuesto o todo el presupuesto anual. ¿Ok? Entonces, esa libertad financiera o caja de seguridad financiera es un tabú, ¿no? ¿Cómo alcanzo la libertad financiera? Va a depender de tu nivel. Y siempre el ser humano es insaciable y siempre quiere más. Pero si tú te organizas y vas creando esa caja de seguridad financiera, al menos no te vas a preocupar porque hay una factura que no has pagado en un futuro. Ahí, hablando de tabús, ¿crees que, por ejemplo, el dinero, ¿no? Hablar de dinero y cómo trabajarlo, ¿crees y que se instala en las personas, que hay miedo a hablar de eso y de formarse en ese aspecto? Yo creo que hay que empezar por los estados, ¿no? Los gobiernos. Yo creo que el sistema no le conviene que todos sepan cómo funciona la inversión. No le interesa que esté dentro del pensum de una universidad o que esté dentro del programa de educación en un país, ¿no? Debería instaurarse o debería haber más formaciones de educación financiera. ¿Cómo sacar una hipoteca? ¿Cuánto me pueden financiar? ¿Cuál es la cuota de endeudamiento que puedo tener? ¿No? ¿Qué es el TIN, el TAE? O sea, todo esto que nos suena y pareciera que mejor no escucho nada y prefiero tener desconocimiento y vivir como estoy, ¿no? Entonces, ese miedo a lo desconocido es lo que hace que no tomemos acción. Desde luego, y creo que es el primer punto, ¿no? Para luego crear tu patrimonio y muchas personas, que eso también creo que es un pensamiento que tenemos muy instalado, que piensan que para invertir hace falta tener mucha cantidad de dinero, mucha masa salarial, y no es así. Realmente, con poco, a ver, evidentemente no vas a hacer mucho con poco, pero por lo menos es iniciarse. Sí, cada euro cuenta. O sea, yo cuando le digo a un cliente que me dice, oye, David, pero es que 100 euros al mes por 12 meses son 1.200, en 10 años son 12.000 y con 12.000 no hago nada. Y digo, sí, pero es que no estás sacando la cuenta bien, porque son esos 12.000, es como si lo estuvieses dejando en la gaveta o lo estás metiendo debajo del colchón y no es el objetivo. Esos 12.000, si tú lo vas invirtiendo, esos 100 euros al mes, lo vas invirtiendo al cabo de 10 años gracias al interés compuesto, esa bolita de nieve habrá hecho su trabajo y no serán 12.000. A lo mejor son 15, a lo mejor son 20, va a depender del perfil de riesgo, pero por supuesto que si tomas acción será mucho más. Y tu dinero no pierde poder adquisitivo si lo mantienes invertido. Totalmente. Ese interés compuesto creo que es una definición que cuesta mucho entenderla, ¿no? Sobre todo a quien no tenga conceptos financieros o económicos. ¿Cómo lo definirías de manera simple para entender ese interés compuesto a lo largo de 20, 30 años? Te puede dar esa famosa libertad financiera, o por lo menos un colchón de seguridad que eso te haga crecer cada año. Sí, bueno, el interés compuesto básicamente es que los rendimientos que obtienes de una inversión en un periodo de tiempo, digamos un año, se reinvierten en el siguiente año para obtener un rendimiento superior. ¿Ok? Ejemplo, si yo tengo 10.000 euros y me gané un 10%, pues tengo 11.000. Al año siguiente no va a ser el 10% de 10.000, sino de 11.000. Entonces van a ser 1.100. Y esos 1.100 se van a reinvertir, generando de esta manera un efecto de bola de nieve que va a llegar un momento que el rendimiento va a superar el aporte que tú colocas en tu inversión año a año. Y luego también hay muchos ejemplos que también veo en redes, ¿no? Pues a lo largo de 5, 10 y que parece que eso se multiplica, ¿no? Que empiezas con 5 en el primer año y luego en el año 28 pues tienes 300.000 o lo que sea. ¿Eso es real o realmente puedes tener en el transcurso de camino una pérdida por una mala inversión o la gestión activa de los fondos en los que inviertas o los productos financieros? Bueno, fíjate, hay un dato estadístico muy interesante que dice que el 100% de las veces, no el 99%, esto es muy importante, el 100% de las veces que la bolsa se ha caído, se ha recuperado y ha alcanzado nuevos máximos históricos a nivel mundial.
¿Ok? Que la otra pregunta es, ¿qué puede pasar en ese tiempo? Y en ese tiempo no es que podamos ver caídas, vamos a ver caídas. Es así. Yo a mis clientes les digo, prepárate para que tengas un poquito de estómago. Lo importante es entender el horizonte temporal de la inversión, porque si yo tengo un cliente que me dice, David, vendí mi piso, voy a invertirlo porque me voy a comprar uno en 6 meses, pues yo le digo, no vamos a asumir riesgo en esta inversión. Si no, no te vas a poder comprar el piso. ¿Ok? Tal vez sí, pero tal vez no. Si viene una caída de mercado y tenemos que liquidar justamente cuando tú conseguiste el piso, no nos da. Puede ser que no te compres el piso. Ahora, si mi cliente me dice, oye, David, eso es un dinero que yo quiero verlo a largo plazo, pensado para mi jubilación, pensado para 5, 10 años o ahorro para hijos, sin duda alguna me genera mucha tranquilidad donde yo voy a dormir tranquilo y mi cliente también. Porque con este dato estadístico yo sé que las caídas de mercado se convierten en grandes oportunidades de compra. Hablamos ahí también de la mentalidad, ¿no? De gestionar esa parte que también creo que no nos enseñan desde la base, aparte de los conceptos financieros, de aguantar esas crisis. ¿Cómo podemos prepararnos ante esas caídas? O, muchas veces cuando vemos las noticias en la televisión nos vamos a nuestra banca a distancia o donde tengamos el portfolio financiero y vemos que de repente hay una caída del 30%. ¿Ves muchas veces esa falta, ¿no? de gestión emocional en los clientes? Sí, esa parte, esa gestión emocional lo veo siempre en las caídas, por supuesto, ¿no? En el auge, en las subidas, en máximos históricos. No suele pasar mucho que te escriban, sino más bien, oye, estoy, y se agradece los comentarios, estoy muy contento con la inversión. Pero esas caídas, lo que le pasa al cliente es que tiene cierta incertidumbre de perderlo todo. Dice, si llevo un 15% abajo, ¿qué me dice a mí que no voy a llegar a un 100% abajo y que voy a perder todo mi dinero? ¿Ok? Y aquí lo que entramos es que si uno compra acciones, te le voy a explicar el por qué, ¿no? Que es muy importante entender por qué no llegamos a cero si compramos esas acciones o fondos de inversión. Si nosotros diversificamos nuestro capital en muchas compañías a nivel geográfico, por sector, por empresa, para nosotros perder todo nuestro dinero, tiene que caer a cero la acción. Y el hecho que haya caído a cero cada acción, pues quiere decir que la compañía quebró. Y la pregunta que te hago a ti ahora, ¿crees que Amazon, Tesla, Google, Equinor, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Visa, Mastercard, American Express quiebren al mismo tiempo? No, eso es prácticamente imposible. Prácticamente imposible. Nosotros cuando trabajas en consultoría financiera o eres un asesor financiero, no podemos decir que es imposible, pero las probabilidades tienden a cero. ¿Ok? Es muy complicado que nos vayamos 500 empresas a cero. Eso quiere decir que a lo mejor ya no estamos en este plano terrenal por una tercera guerra mundial, ojivas nucleares, que tampoco considero que llegara a ese momento, porque la guerra que vemos ahora es tecnológica. Ahí hablamos del contexto económico actual, que está habiendo bastante movimiento, ¿no? Y de cara también a los mercados financieros, pues cómo ese contexto económico afecta, ¿no? a nuestros valores y a las empresas. ¿Cómo ves el estado actual a nivel de inversión en productos? Como estamos tan globalizados, cualquier movimiento, por más pequeño que sea, va a mover el mercado. Entonces, para entrar en el juego, tienes que saber cuáles son las reglas del juego. Un tweet de un presidente como Donald Trump que hace mucho ruido, ¿no? A lo mejor una explosión hace mucho ruido. ¿Okay? Entonces, en este caso, lo más importante es tener siempre calma. Y ahí vamos a la parte psicológica, a la paciencia, porque siempre alcanzamos nuevos máximos históricos. Estas compañías, pues sabemos que con los aranceles de Trump, por ejemplo, en el caso de Apple, que está hecho en China, iba a afectar directamente al producto intermedio. Ese producto intermedio, ¿qué es? Para que lo entiendan. Si yo tengo un tornillito para ensamblar el iPhone que se hace en otro país que no es China, pues trasladar ese tornillo a China me va a costar más dinero porque el barril de petróleo está más caro. Y si está más caro y hay inflación de ese tornillito, ¿quién lo va a pagar? Lo vamos a pagar tú y yo cuando compremos el iPhone. Pero de paso, el año pasado estaba la política de aranceles. Se le llama política proteccionista. ¿Qué es eso? Favorezco la producción nacional y meto barreras de la producción internacional. ¿Y eso qué es lo que hace? Que al final esos aranceles encarecían muy fuerte el iPhone o todos los productos de Apple, a pesar de que es una compañía americana, simplemente por ingresarlos al país. Y eso lo que iba a hacer es que las acciones directamente se adelantan. Y entonces dicen, caen.
y ni siquiera hemos tenido reportes de caída de ventas. Pero ¿por qué las acciones caen? Simplemente porque el mercado se adelanta. Después lo quitan y todo vuelve a máximos históricos, ¿no? Y eso supuestamente le llaman manipulación de mercado. ¿Y hay forma de protegerse ante, digamos, esas caídas o adelantarse? Porque leer los mercados es muy complicado, ¿no? Y tener esa información privilegiada no se suele tener, claro, generalmente. ¿Hay formas o escudos, ¿no?, a la hora de la inversión para protegernos? A mí me gusta bastante decirle a mis clientes que tengan primero un colchón de emergencia, que es un mal necesario, es decir, es un dinero que tienes ahí en tu cuenta, muerto de la risa, o en un 2% máximo, y eso te va a permitir amortiguar esas caídas, ¿no? Porque si tú tienes ese colchón de emergencia y viene una caída de mercado y justamente necesitas dinero, no tienes que liquidar tus posiciones a la baja. Después no me preocupes, si yo tengo este dinero que es colchón de emergencia y veo una caída de mercado, más bien se convierte en una oportunidad para comprar acciones más económicas. Entonces, más que protección, yo lo veo como grandes oportunidades para hacer crecer el patrimonio. Qué bueno, es muy buen consejo. Y luego hablamos de hábitos, ¿no? Las personas tienen que tener hábitos financieros. ¿Dónde crees que radican los 3 o 4 hábitos más importantes a la hora de la gestión económica? Yo creo que pagarte a ti primero es lo más importante, porque pensamos en el David de hoy, que le gusta vivir bien, pero a veces no pensamos en el David de mañana, que también le va a seguir gustando vivir bien. ¿Okay? Y hay algo que yo llamo el índice de vacaciones, porque cuando nos dan datos de inflación, nos dicen un 3, 3,5%, y ese 3, 3,5%, pues nosotros vemos que a lo mejor las vacaciones nos cuestan un 17, 18, 19% más. Esto es caso real y lo calculé. ¿Cuánto me cuesta las vacaciones? Y eso que las reservé en enero. Yo siempre reservo con tiempo para que no me cueste tan caro, ¿no? Y este año resulta ser que las vacaciones me cuestan un 17% más, 17, casi 18, 17,8% más que el año anterior. Nosotros lo que tenemos que pensar básicamente es en, me pago a mí primero, calculo qué es lo que voy a gastar dentro de mi presupuesto anual y tengo que llevarlo a rajatabla. No intento no salirme del presupuesto. No quiere decir que no me tome unas copas de vino o unas cervezas. Por supuesto que sí, pero tiene que estar en el presupuesto. Ahí tienes que anotar todos los gastos que se te ocurran, incluso no una partida de gastos extraordinarios, porque a todo el mundo nos pasa que el coche se nos estropea, hay que cambiar algún mueble de casa. Entonces, digamos que tienes que planificar todo lo primero para saber si tu cuenta es positiva o negativa, ¿no? Y que si tienes buenos hábitos o no. Y luego a la hora de recortar, imagínate poniendo un caso, una persona que gasta más de lo que tiene, que en muchos casos, y tal y como está viendo la vida, tu sueldo no sube, pero los gastos aumentan. ¿Dónde crees que ahí puede recortar una persona a la hora de la planificación? Sí, a veces pensamos, lo primero que quiero decir es que siempre decimos, no tengo dónde recortar, pero tampoco sabemos dónde se va el dinero. Entonces, lo mejor es sacar los últimos 3 extractos bancarios. Un ejercicio que hago con mis clientes, saca tus últimos 3 extractos bancarios, analiza los gastos de 0 a 10 euros, son gastos hormiga o gastos pequeños recurrentes. Los gastos de 10 a 20 euros suelen ser gastos medios recurrentes y de 20 a 50. Los hombres, por datos propios de mi cartera, los hombres gastamos más entre el 10 y el 20, o sea, gastos recurrentes de 10 a 20. No quiere decir que gastemos menos que las mujeres. Simplemente nuestros gastos son más pequeñitos, ¿ok? A lo mejor voy a jugar pádel, me gasté 15 euros con unos amigos contando las cervezas, ¿no? Pero esto lo hago 4 veces a la semana. A lo mejor, pues, mi esposa, pues, se compra una camisa y le costó 35, 40, ¿no? O 50, o un poco más, no lo sé. Pero hace una sola compra. Entonces, el identificar dónde se te va el dinero te va a ayudar. No es a que gastes menos, sino a gastar mejor. ¿Por qué? Porque a veces decimos, oye, es que no tengo dónde recortar. No, sí, a lo mejor te comes esa napolitana y ese cafecito de manera recurrente, que si te lo quitas, no quiere decir que me voy a ahorrar el café para meter 20 euros más en un fondo de inversión. No, me ahorro el café tal vez para tener un día más de vacaciones sin tener que estar pensando en el presupuesto. Entonces, no se trata de gastar menos, sino gastar mejor. Y de manera más inteligente y sobre todo... Correcto. Para mí es ver dónde están tus gastos y tus ingresos. Sí, y luego cuando no tienes, si no vas a ciegas, llega un momento que tú vas por la vida y vas gastando y utilizando la tarjeta y demás, que ahora entraremos un poco también en ese aspecto, pero tienes que tener una visión, ¿no? Que también es lo que te da a la hora de la claridad y sobre todo luego viene la planificación. Vale, ya quito mis hábitos, ¿no? Digamos, entiendo dónde se me va el dinero y logro coger esos ahorros, ¿no? O tener una parte de ahorro. A partir de aquí, ¿qué planificación se puede hacer a una persona que parte de cero y dice, vale, ahora ya tengo unos hábitos y ahora quiero dar el siguiente paso? Bueno, lo primero es entender
¿cómo podemos construir el colchón de emergencia que tiene que ser de 3 a 6 meses? Hay personas que dicen, ¿y por qué 3 o por qué 6? Si somos 2 personas en casa que estamos ingresando dinero, poco probable nos vayan a despedir a los 2 al mismo tiempo. Entonces ahí que decimos, pues bueno, vamos a tener 3 meses en casa. De paso, por lo general, si te despiden, tienes una liquidación, lo cual te va a dar un poquito más de margen, ¿ok? Y aquí, en este caso en España, existe el paro. ¿Ok? Entonces que te da unos ingresos extra mientras consigues tu trabajo. Entonces deberías tener 3 meses. Si vives solo, deberías tener 6 meses. Y si vives solo y de paso con hijos, que hay muchos casos, ¿ok? De madres solteras que están trabajando, padres solteros que están trabajando, pues deberíamos tener mucho más dinero, ¿ok? O si tenemos una carga en casa, es decir, si tenemos a una madre que está viviendo contigo, ¿ok? Que tú estás encantado de tener a tu madre en casa y estás feliz, pero no deja de ser una boca más que tienes que alimentar. Por ello, tienes que tener a lo mejor ese colchón de emergencia. Entonces hay que empezar por ahí. Luego de ello, ver cuáles son los objetivos que podamos tener en el medio plazo y en el largo plazo. Y hay objetivos que son básicamente como obligatorios, que puede ser jubilación, ¿no? No depender de nadie, no depender de ningún gobierno, de ninguna empresa ni de nadie, sino plasmar un hábito, ¿ok? Y sistematizar una inversión para que en un futuro tener esa caja de seguridad financiera. Y luego, a partir del colchón, entiendo que aquí llega el momento de, vale, ya tengo mi seguridad, de ante cualquier problema que me pueda pasar, yo sé por dónde tengo que ir. Luego, las plataformas. Hablamos, bien, tengo mi seguridad y ahora ya tengo otro dinero extra, ¿no? Que eso, las cajas, ¿no? Para mí es muy importante saber distinguir, vale, colchón de seguridad, empiezo a crear mi patrimonio y luego, ¿dónde lo hago? En los bancos, hay plataformas, hablábamos antes fuera de cámaras de neobancos. ¿Qué consejos podrías dar a una persona que también es eso, haya hecho su colchón? En este caso está muy democratizada la inversión. Antiguamente, si tú querías invertir de manera privada, pues tenías que tener $100,000, 200, 500,000. Sí. Actualmente, en Estados Unidos, si tú quieres abrir una cuenta de inversión con JP Morgan, pues a lo mejor son 2 millones, ¿no? Si quieres abrirlo como banca privada. Pero es como todo está tan democratizado, pues existen plataformas, neobancos, ¿ok? Donde puedes invertir a bajo coste, sin acompañamiento, ¿ok? Por otro lado está como el otro extremo, ¿no? Que en el otro extremo básicamente es, puedes invertir con acompañamiento, pero puedes tener unos gastos de más que te va a llevar. En este caso nosotros desde Atlas, que es la consultora donde estoy trabajando, lo hacemos acompañamiento a bajo coste. Entonces lo que vamos a buscar es el rendimiento de nuestros clientes porque al final el negocio de BlackRock como la mayor gestora a nivel mundial es ganar un porcentaje muy pequeñito sobre el saldo gestionado. Estos neobancos, si quieres hacerlo por tu cuenta, pues tienes acceso desde montos muy pequeñitos. No tienes que tener 5,000, 10,000, 50,000. Puedes ahorrar 50 euros al mes y comprar un ETF, un fondo indexado que te guste y lo puedes hacer siempre identificando tu perfil y sabiendo qué es lo que puede pasar. Y si no sabes, lo mejor es que busques un experto, por supuesto. Desde luego. Yo creo que para mí, al principio es lo más importante. Tener a alguien, una guía, pues como lo hacéis vosotros, que te dé claridad y sobre todo que te dé una estrategia, ¿no? A la hora de hacerlo. Tema de productos de inversión, ¿dónde crees que está, digamos, la gallina de los huevos de oro, ¿no? ¿O dónde recomendarías a día de hoy invertir? Bueno, a mí me gusta mucho el mercado americano. ¿Okay? No digo que el asiático no sea interesante, pero históricamente el mercado americano ha dado muy buenos retornos. Una persona que no tiene ningún tipo de acompañamiento, que no sabe dónde colocar, la manera más inteligente de invertir tu dinero para que tengas un retorno entre un 8 y un 12%, que ha sido histórico, no es que lo diga yo, sino que ha sido histórico, puede ser un fondo indexado al S&P 500. Primero explicar qué es el S&P 500 porque hay personas que no lo saben. S&P 500 es un índice que está compuesto de las 500 compañías de mayor capitalización de Estados Unidos, ¿no? Vamos a decir las más importantes. Si no cumples con ciertos parámetros, pues sales del índice. Entonces lo que nos vamos a asegurar es que las compañías de ahí cumplen con ciertos parámetros para pertenecer. Entonces podemos estar tranquilos, ¿ok? Ahora, si quieres buscar a lo mejor una estructura, una planificación que se entienda cuál es tu objetivo a corto, a medio, a largo plazo y que te genere mayor rendimiento porque se sabe que se puede colocar un poquito más de riesgo en cierto capital, pues busca un especialista. Y luego en la inversión inmobiliaria, nosotros una parte que tocamos mucho. ¿Qué opinión tienes sobre el tema de la inversión? Sé que todas las grandes fortunas tienen una parte en inmobiliario, pero digamos el de la base, ¿no? Digamos el de las personas comunes. ¿Qué opinión tienes acerca de ello? A mí me gusta mucho y conversándolo con otro asesor de otra empresa,
me decía, David, a ningún financiero le gusta la inversión inmobiliaria, todo lo tenemos en bolsa. Y yo creo que soy un caso atípico porque me gusta bastante. Y aquí esto viene de algo que escuché hace muchísimos años del inversor número 1 del mundo que se llama Warren Buffett, que dice que la inversión inmobiliaria es el esterilizador de la bolsa. Es decir, cuando la bolsa cae, tus inversiones te las siguen pagando. ¿Ok? Tus inversiones inmobiliarias. ¿Qué quiere decir? Tu alquiler. Si la bolsa está cayendo y tú tienes varios pisos alquilados, pues te va a ingresar ese dinero ahí. Que no tenga el mismo retorno, por supuesto. Pero entonces de eso se trata de diversificar. En este caso a mí me encanta la inversión inmobiliaria. Sigo muchas personas que tienen mucha inversión inmobiliaria, entre ellos Grant Cardone, que lo sigo muchísimo, sé que todo lo que tiene, y hablan de eso, ¿no? Simplemente en el momento en que cae la bolsa y tienes un inmueble, pues sigues recibiendo y es más o menos el trampolín o lo que sostiene tu patrimonio. Y dentro de la inversión inmobiliaria, como hay diferentes modelos, ¿cuál recomiendas tú? ¿El de invertir para alquilar? ¿O luego también hay el de invertir en un inmueble, gastar una reforma, luego venderlo a un coste más alto? ¿Qué recomiendas ahí? Va a depender. A mí me gusta mucho el flipping. Si es verdad que si compras, reformas y vendes, pues vas a tener un retorno. Todo conlleva su riesgo, por supuesto. Pero me gusta mucho el invertir desde cero, ¿no? En lo que se llama obra gris o compro en plan o compro a través de un proyecto, ¿no? También conlleva su riesgo, ¿no? En este caso, si tú te metes en un proyecto que está en Málaga y no han dado todavía la licencia, pues tienes que asumir que cuando den la licencia probablemente el coste de producción pues sea mayor, ¿no? Entonces todos los materiales que se utilizan, por decirlo así, pues va a subir de precio y eso conlleva una desviación del proyecto que tendrás que asumir. Pero probablemente te permita el invertir en plano por proyectos que vayas aportando poco a poco para que vayas acumulando este 20% de una manera tranquila, vamos a decirlo así. Luego otro aspecto que está, ¿no?, en el tablero es la financiación. Sí. ¿Lo harías con financiación o recomendarías un modelo mixto o sin financiación? Eso va a depender de cada quien, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, yo endeudarme al 100% con una hipoteca y que me vaya a pagar tanto en intereses, pues no lo veo. Y hay personas que dicen, oye, trabajo con el dinero del banco, lo alquilo, lo vendo después, no utilicé mi dinero, pago la hipoteca y me pido una nueva. Yo soy más esa persona. O sea, si puedo conseguir una financiación al 100% y sé que le voy a sacar provecho, habría que sacar los números para ver si es financieramente viable o no. Luego ahí hablamos de las rentabilidades de los porcentajes, ¿no? Porque muchas personas yo creo que están un poco perdidas en que, vale, ¿qué rentabilidad busco? Ya no solo en inversión inmobiliaria, sino en general. ¿Dónde crees que tú a tus clientes, ¿no?, les aconsejas, vale, este es el objetivo de rentabilidad, porque luego está la inflación, que sube la vida como los gastos ya que sabemos? Entonces, ¿qué tipo de rentabilidad buscarías? Luego hablabas también de los perfiles, ¿no?, que depende del perfil que seas, pues seguramente tengas una estrategia. Danos luz sobre este aspecto. Bueno, a mí me gusta mucho mezclar instrumentos, más allá de buscar un fondo equilibrado, pues buscar distintos instrumentos que me pueden disminuir la volatilidad de la inversión para ajustarlo al perfil de mi cliente, como pueden ser letras del Tesoro americano o puede ser también, en este caso, podemos sectorizar una inversión para tener mayor volatilidad, ¿no? Sectorizar me refiero, a lo mejor meto 70% del capital en mi cliente porque sé que no lo va a necesitar en el largo plazo, porque sé que es los ahorros para su hijo, lo meto en un fondo que invierte 65% en tecnología, pero dentro de la tecnología un gran porcentaje en semiconductores que a día de hoy ha subido muchísimo. Entonces, ¿qué rentabilidades podemos obtener ahí? La media de los clientes de Atlas en lo que vaya de año llevan un 21% de rentabilidad si tomamos en cuenta la renta variable. Y sabiendo que ha sido un año, por supuesto, muy bueno, al igual que el año anterior. Pero la media de que yo creo que sería buena conseguir cómo están las cosas, entre un 12-13% considero que está bien. Es un buen objetivo, desde luego, y los porcentajes que hablas es para estar muy contento con ello. Sí. Y luego hablabas ahí de renta variable, ¿no? Renta variable y renta fija. Explica un poco también el concepto, que seguramente muchas personas no sepan qué es cada cosa y cuál es tu recomendación a día de hoy. Bueno, cuando hablamos de renta fija son obligaciones, ¿no? Hablé justamente de letras del Tesoro americano, son contratos que tienes con plazos de 3, 6, 9 meses o un año con el Estado americano que te pagan un rendimiento fijo.
un 4% anual, por ejemplo. Va a depender de los tipos de interés, si están más altos o están más bajos, por supuesto, ¿no? Y en el caso de la renta variable va a depender netamente del desempeño de la compañía y cuáles son las proyecciones futuras y flujos de caja, y se miden otras cosas, ¿no? La renta variable va a fluctuar mucho más. Entonces, nosotros lo vemos de esa manera. Si podemos sacar más dinero ahí, entendemos el perfil del cliente y si califica para ello, pues les recomendamos algo sectorizado para sacar mayor rendimiento. Ahí hablabas de calificar. ¿Cómo hacéis esa entrevista inicial, ¿no? Llega un momento que también hay que conocer a la persona y su mentalidad. ¿Cuál es la base? Aquí quiero entrar en un matiz de esto, de las preguntas que suelen hacer estos neobancos para identificar el perfil y darte una cartera. Es que cuando te hacen ciertas preguntas y el cliente no tiene toda la información, puede responder con miedo, y a lo mejor no es acertado el perfil que resulta, ¿no? Nosotros, cuando hablamos con nuestros clientes, le hacemos una pregunta y le podemos hacer de la misma pregunta 2 o 3 veces de manera distinta para que entienda. Una de las preguntas que le hago a mi cliente es: ¿cómo te sentirías si los 10.000 que quieres meter ahora se convierten en 7.500? ¿Y cómo te sentirías si esos 10.000 se convierten en 12.000 en un año? Dime las dos. Entonces te comenta, ¿no? Y suelo hacer preguntas de esa manera porque si yo identifico que la persona me dice no estoy dispuesto a que esos 10.000 se conviertan en 7.500, considero que no me va a dar el perfil que yo quiero para meterlo a lo mejor en un portafolio agresivo. ¿Okay? Entonces una serie de preguntas, vamos a decir que es un test donde el cliente va respondiendo y eso te arroja un perfil. Pero a mí me gusta mucho más entender y explicar. Cuando tú explicas que el 100% de las veces que la bolsa ha caído se ha recuperado y ha alcanzado nuevos máximos históricos, pues le explicas que puede recuperarse, que se va a recuperar el mercado en un futuro si diversificamos, pues el cliente te dice, no, perfecto, pues sí. Entonces ahí el perfil puede cambiar. ¿Y qué perfil más común ves actualmente? Digamos, en general, con los clientes que trabajas, ¿hay un perfil más moderado o hay un poco de todo? En nuestro caso, estamos teniendo un perfil creciente o dinámico o agresivo. ¿Okay? Yo creo que por edad, la media de nuestros clientes está entre los 35 y 50 años. No quiere decir que no tengamos clientes de 65, 70. Por supuesto que sí. Pero ya a medida que te vas acercando a los objetivos, tú tienes que disminuir la volatilidad de tu cliente. Independientemente de que tenga 35 años, si su objetivo es comprar un piso de aquí a 5, yo en el año 4, viendo lo que está pasando, me reúno con el cliente y le digo, epa, vamos a disminuir la volatilidad porque te vas a comprar un piso pronto, no podemos asumir ese riesgo. Entonces, entender el horizonte temporal de la inversión, porque a mayor tiempo el riesgo disminuye significativamente. Entonces, manejar esos tiempos pues nos permite a nosotros identificar, pero a día de hoy el perfil que más tenemos dentro de la empresa que piensan a largo plazo es un perfil agresivo. Que bueno, también creo que es también importante resaltar que muchas veces creemos que tenemos miedos, ¿no? Y que nos paraliza esa parte y ver que la realidad luego es distinta. A nivel de inversión, tanto en España, que es donde vives, ¿recomendarías este país para invertir en ciertas cosas, también en el inmobiliario? ¿O piensas que, como decías antes, el mercado americano, esos mercados son más potentes a la hora de hacer la inversión? Sí, no quiero decir que las compañías aquí no sean malos, hay activos bastante buenos, pero si vas a invertir a lo mejor en índices, conocemos el IBEX 35, que a diferencia de las 500 compañías de Estados Unidos, aquí serían las 35 de mayor capitalización. Inditex es una muy buena, por ejemplo, que ha generado muy buenos rendimientos en los últimos años y sabemos cómo está compuesta, pero en este caso el IBEX 35 ha sido un índice muy plano. Entonces, desde mi punto de vista, para una persona que quiere ahorrar a largo plazo, viene siendo muy conservador. Cuando nosotros hacemos el análisis de nuestro cliente que quiere ahorrar a 20 años, al principio es donde colocamos la mayor volatilidad para sacar mayor provecho y, como te dije, repito, a medida que nos vayamos acercando a ese objetivo, iremos disminuyendo. Pero prefiero el mercado americano. Sí. Bueno, pues buena recomendación ahí. Hablabas también de las edades, ¿no? Los rangos de edad. ¿Va cambiando el objetivo de inversión a largo plazo? O sea, cuando vayas aumentando la edad, ¿cambias la estrategia o se mantiene? La estrategia va cambiando y la vamos ajustando, ¿no? Si yo de repente tengo letras del Tesoro americano porque un cliente mío recibió una herencia y le da un poquito de miedo meterlo todo en renta variable por desconocimiento, lo que vamos buscando es la confianza de nuestro cliente, que entienda que tenemos el control, que entienda que la renta fija le va a ir generando, al menos buscamos que no pierda poder adquisitivo nuestro cliente
y a medida que va agarrando confianza, pues él puede decir, voy a meter un poquito más en renta variable porque sé que tengo tiempo de que si viene una caída de mercado, recuperarme. Pero él, poco a poco, con esa educación que vamos haciendo, porque vamos teniendo reuniones con nuestros clientes de seguimiento, va entendiendo cómo es el mercado y ya los clientes comienzan a tomar decisiones acertadas, siempre, por supuesto, revisando qué es lo que quieren hacer y nosotros dándole nuestro punto de vista. Pero a medida que se va acercando, vamos cambiando la estrategia. Qué bueno que ese factor, la verdad que hacéis una labor muy importante. Y sí que tengo la sensación, ¿no?, que se ha multiplicado vuestro sector a nivel de planificación, lo ves en todos los sitios, incluso hasta llega un momento que hay, no estafas, ¿no?, pero que hay una parte en la que se está, digamos, yendo un poco a una manera de entender las finanzas que no son buenas. No sé si tú también tienes la misma apreciación. Sí, y es bueno decirlo, hay muchísimas estafas en redes sociales. Hay que huir de esa persona que te dice que mañana vas a ser millonario. Yo creo que nada en esta vida es de la noche a la mañana. Todo amerita tiempo, constancia y disciplina. Y la persona que te diga, no, es que te voy a dar un 15% mensual y dame tu dinero, primero es ilegal pedirle dinero directamente a una persona, ¿no? Siempre las herramientas están a nombre de esa persona, tiene usuario y clave de esa persona. Tú simplemente como asesor financiero estás autorizado para hacer recomendaciones de los instrumentos autorizados, básicamente, ¿no? Regulados. Entonces, entender muy bien dónde estamos metiendo el dinero pues es clave. ¿Quién regula a la entidad donde estás metiendo dinero? Está la Dirección General de Seguro y Fondo de Pensiones con las aseguradoras y de manera indirecta a través de los fondos de inversión la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Cualquier entidad que no esté regulado por esto, que invierta en fondos, en acciones, pues hay que pensárselo. Entonces, primero ver quién regula esas inversiones y hay que tener muchísimo cuidado porque estafas ahí todos los días. De hecho, creo que ahora está lo de las duplicando cuentas, ¿no? A nosotros ya, la cuenta ya tenemos unas 6, 7 o incluso más. Pero ¿cómo podemos detectar? Porque es muy fácil ver un clip de 15 segundos que te llame la atención, entrar y ya te lleva a un grupo de WhatsApp donde te dicen que vas a invertir. ¿Cómo podemos identificar que es una estafa? En este caso a mí me pasó de manera personal, duplicaron mi cuenta, le escribieron a un cliente, gracias a Dios este cliente me conocía muy bien. Yo no le pido a mis clientes, pásame a mi cartera de Bitcoin esta cantidad de dinero. Cuando te digan eso y te hablen de criptomonedas suelen ser estafas, ¿ok? Por la trazabilidad del dinero. Nunca, yo creo que ningún asesor financiero nunca te va a decir, tengo una gran oportunidad por un mensaje directo. ¿Ok? Yo creo que no es tan serio, salvo que ya tengas tú un historial con esa persona y le digas, vamos a sentarnos porque quiero mostrarte algo que va a complementar tu planificación. En el momento en que llegue alguien y te diga, hola, ¿cómo estás? Tengo una gran oportunidad para ti, y tú le digas, cuéntame más, y te diga un montón de cosas, y te diga, mándame el dinero para acá, huye. O sea, eso no es real. Identificar, hay muchas cuentas que están verificadas y es importante verlo. Y si no está verificada, pues llamar, ¿no? Si tengo el acceso y por lo general te colocan directamente a WhatsApp o regístrate aquí, pues te va a contactar el profesional o su asistente o parte del equipo para que tengas una reunión. Nosotros no le pedimos dinero, danos dinero. Tenemos que ver quién es el cliente y qué es lo que hacemos con él. Está claro, pero bueno, es que ahí ya te digo, se ha multiplicado toda esa parte y ahí es muy peligroso. Sí. Volviendo un poco atrás de la conversación aquí en España y sobre todo en la inversión inmobiliaria, hay algo que se critica mucho, ¿no?, que es la especulación de la vivienda, el problema que tenemos a día de hoy con ello. Sobre la especulación, ¿qué es lo que opinas? ¿Para ti sí que existe? ¿Cómo podría o cómo ves el mercado inmobiliario en España? Creo mucho en la oferta y demanda. Si queremos bajar el precio de los inmuebles, tenemos que actuar de alguna manera, empezando por el Estado. Libre competencia, incentivar a que salgan nuevas promotoras, dar licencias más rápidas para construir, porque si tú haces eso, van a haber más viviendas. Y si hay más viviendas, pues si hay más oferta, ¿qué va a pasar? Pues los precios van a caer. Entonces, especulación no. O sea, tal vez, y eso me lo dijo un cliente, yo decía, no, es que eso está muy caro. Me dice, no es que está caro, es que no lo puedes pagar, es otra cosa. Entonces, si la vivienda está a ese precio es porque alguien la está pagando a ese precio. Entonces, nosotros no podemos decir cuánto vale la propiedad de otra persona. Desde mi punto de vista, no hay especulación. Vamos a decir que España está de moda, que se vive bien y que hay mucha inversión extranjera y eso hace que suban los precios. Queremos que bajen los precios, pues habrá que aumentar la oferta. Lo que está claro es que las políticas actuales no están favoreciendo eso y tenemos un problema
con un bien que es necesario, evidentemente, Claro. aunque sea de inversión en algún caso, pero es un bien que necesita todas las personas. Hablabas antes también de cripto, igual productos más arriesgados. ¿Cómo ves, sobre todo en un momento inicial, ¿no? Una persona que se meta en la inversión y a veces cae en el error ya de meterse en ese tipo de productos? Sí. ¿Qué opinión tienes sobre ellos y qué importancia o qué porcentaje tendríamos que tener en nuestras carteras? Bueno, en este caso nosotros desde Atlas no tenemos instrumentos con criptomonedas o no solemos abrirle cuentas de criptomonedas al cliente inicial. Hay un exchange, el más grande de España, que sí tiene acuerdo con nosotros. Es un acuerdo de referido, simplemente por si alguno de nuestros clientes nos pide específicamente crearse una cuenta cripto, pues lo puede hacer con Bit2Me sin ningún tipo de problema. ¿Ok? Ahora, nuestra recomendación, nosotros no recomendamos en un principio meter todos los huevos ahí y más con la volatilidad que tiene. ¿Por qué? Cuando una corrección de mercado fuerte en la bolsa, en lo más agresivo, suele ser 20, 25, pues con Bitcoin, sin hablar de las demás criptomonedas, Bitcoin suele corregir 80, 70, 50% cada vez que cae. Entonces, si alguien se mete ahí, lo que va a crear es un rechazo a la inversión, porque si tiene esa mala experiencia, no es porque el activo sea malo, sino que tienes que conocer, ¿ok? Y hay personas que le gusta y hay personas que no le gusta. Warren Buffett, por ejemplo, no le gustan las criptomonedas, ¿ok? No le ve el valor. Si yo me tomo una Coca-Cola, pues la Coca-Cola se vende, la acción de Coca-Cola pues sube porque hay personas que consumen Coca-Cola. Al Bitcoin, al no tener ningún uso a día de hoy, pues a lo mejor es más complicado valorarlo. Mi recomendación es que si estás iniciando en inversiones, no metas todo tu dinero en Bitcoin, asesórate. No estoy diciendo que sea malo el activo. Ahí quedó el consejo, la verdad que es algo que creo que además parece muy instantáneo, ¿no? Al principio que además te llega y te pone unos números que dices tú, bueno, voy a ser millonario en breves y luego ves que no es así porque te puede chocar. Parte de préstamos pignoraticios, no sé si vosotros también trabajáis, es decir, que es algo que igual cuesta mucho entenderlo. Yo tengo mi dinero y ahora pido financiación para ello. ¿Qué opinión tienes acerca de ello? Y también explicarlo, porque es algo un producto un poco complejo de... Nosotros no lo tenemos a día de hoy, no lo comercializamos porque nuestro cliente no va a pignorar, ¿ok? La media de nuestros clientes son pequeños ahorradores que colocan 100, 200, 300 euros mensuales para creación patrimonial, ¿no? Yo creo que pignorar viene ya de capital más grande, donde si yo tengo una cartera, y se utiliza muchísimo en Estados Unidos, ¿ok? O en otros países, si yo tengo una cartera de inversión que actualmente está valorada por 2 millones y tengo un proyecto por 1 millón, pues yo puedo pedir un préstamo contra mi cartera de inversión sin tener que liquidar mis posiciones. ¿En qué ayuda esto a la persona? Si yo liquido mis posiciones para obtener dinero, tengo que pasar por caja, tengo que pasar por Hacienda. Entonces, si yo dejo mi dinero y pido un préstamo contra mi cartera, pues ese préstamo lo puedo utilizar para construir. Después vendo esa construcción, tengo mi retorno, le pago al banco y nunca toqué mi dinero. Trabajé con el dinero del banco y no tuve que liquidar mis posiciones y pagarle a Hacienda. Es una estrategia muy buena y suelen hacerlo grandes capitales. Es una opción más que hay que tener en cuenta y sobre todo también el consejo que has dado que es igual para carteras más grandes, ¿no? Esa parte. Luego tenemos un tema muy importante aquí que es la inteligencia artificial que ha venido a instalarse y a cambiar todas nuestras vidas. ¿Qué opinión tienes sobre todo en el mundo de la inversión? O sea, ¿puede llegar la inteligencia artificial a complementar vuestra labor o ya, bueno, igual ya lo estáis utilizando? ¿Cómo es? ¿Cómo lo vives tú esta parte? Nosotros, hay personas que lo ven como una amenaza. Nosotros lo vemos como un aliado, como un partner, ¿no? Como un socio. ¿Por qué vemos la inteligencia artificial como un socio? Porque nos libera de mucho trabajo de carpintería, ¿no? Nosotros buscamos un análisis y colocamos ciertos parámetros que los tienes que colocar. Porque si tú no colocas esos parámetros cuando le vas a pedir a la inteligencia artificial que te genere un informe, pues te puede salir un disparate, ¿ok? Entonces tienes que colocar los parámetros bien, que eso sí lo tienes que hacer como asesor financiero, para que te salga el informe como tú consideras que es la información que estás buscando. De hecho, siento que a día de hoy le queda mucho por crecer. Vemos errores todavía en informe, pero a nosotros nos libera mucho la carga de carpintería a la hora de revisar, hacer un análisis de mercado, cómo van las compañías, encontrar datos de las distintas compañías que vamos a utilizar para tomar decisiones dentro de la estrategia de inversión.
para mí es un partner. ¿Y va a cambiar nuestras vidas a largo plazo? Creo que la está cambiando ya. Uh-huh. Creo que cada vez buscamos menos, creo que cada vez leemos menos. Yo ahora llegando para acá, para cabina 39, ¿no? Se llama cabina 29, sí. Cabina 29. Estaba pasando por la calle y veía a un chico que decía, ¿qué pasa si hago esto y hago aquello y tal? Diciéndoselo al teléfono. Y el teléfono básicamente te responde y ya está, y no tienes que hacer nada. Simplemente escuchas, mandas un voice a la inteligencia artificial, te responde con ciertos datos y bueno, sacas tus conclusiones. Entonces creo que nos hará más lento en un futuro, ¿ok? Pero sí va a cambiar las vidas sin duda alguna. Sobre todo lo de pensar. Yo creo que ahora ya delegamos muchos pensamientos y al final también el reforzarnos nosotros mentalmente luego nos hace pues ver la vida de otra manera. No podemos ir solo a lo simple, Sí. Pero bueno, vuelvo a decir, es algo que nos va a cambiar las vidas en general, ya lo está haciendo. Y es una parte muy importante. ¿Invertirías bueno, seguramente se haga en empresas de inteligencia artificial? Ahora estará de moda, Sí. entiendo. Cuando te dije que estábamos sectorizando parte de las estrategias hacia la inteligencia artificial, creo que llegó para quedarse. No es algo que va a ser pasajero. No lo veo como la crisis de los .com, sin duda alguna. Creo que va a seguir creciendo. Y actualmente hay gran exposición a tecnología general, pero hacia semiconductores, inteligencia artificial de nuestros clientes ahí. Y eso es lo que ha hecho que hemos obtenido un rendimiento medio de nuestros clientes que invierten en renta variable de un 21% en lo que llevamos de año. Pero es que hay un índice de semiconductores, ¿okay? Que se llama en Estados Unidos el ticket SMH de la gestora Vanek, que lleva 60% de rentabilidad en lo que va de año. Volatilidad es volatilidad. Hay que entender los riesgos que se asume para estar ahí. Y por eso está el asesor que te va a decir qué porcentaje de tu capital puedes colocar ahí. Pero creo que ya los estados se están metiendo en la financiación de estas grandes compañías, en tener participaciones directamente en compañías que van hacia la inteligencia artificial, porque no considero que la Tercera Guerra Mundial vaya a ser de ojivas nucleares. La Tercera Guerra Mundial será, y ya la estaremos viendo, que es de no solamente inteligencia artificial, sino una guerra tecnológica. ¿Cuánta parte del presupuesto nacional va a tecnología, desarrollo tecnológico, para no quedarnos en el aparato? Y eso lo que va a hacer es que si entra más dinero ahí y más desarrollo, pues seguirá subiendo la industria. Hay que tenerlo en cuenta porque, como tú dices, ha venido para quedarse y para instalarse, vamos, de aquí a muchos años. Yo creo que los consejos que has dado en general han sido muy buenos. Ahora sí que me gustaría entrar un poco más en el David personal, ¿no? Y también esos objetivos que te marcas, ¿no? De aquí adelante, has llegado a esta posición, ya estás, digamos, con una reputación grande. ¿Y qué objetivos o a 5 o 10 años dónde ves a David? Yo me veo siempre viendo a mis clientes. No quiero apartarme del seguimiento de mis clientes. Yo me levanto los lunes muy feliz de que empieza mi semana. Amo lo que hago, creo que se nota. Y sí me veo gestionando 10 veces probablemente lo que estoy gestionando ahora. Yo creo que es mi meta. Llegar sobre los 100, 150 millones en gestión. Crecer mucho con mi equipo. Actualmente son 120 asesores que están dentro de mi equipo de trabajo. Estamos creciendo todos, estamos contentos, nuestros clientes están contentos. Pero sobre todo me veo tranquilo, que mis clientes felices, pero siendo papá. O sea, soy actualmente padre de 2 niños, te lo estaba comentando. Tengo a Ignacio que va para 5 años en agosto. Martina el día lunes 8 de junio. Pues en este caso va a cumplir 1 añito. Y lo que valoro mucho es estar con ellos. O sea, disfrutar con ellos, poder compartir, escucharlos. Me encanta llevarlos al colegio, me encanta compartir. Entonces me veo dedicándole mucho tiempo a mi familia y a mis clientes porque es lo que me hace feliz. Comparto totalmente esa opinión. De hecho, yo tengo a Emma con 3 años y la verdad que me cambió la vida. O sea, yo también disfruto un montón con lo que hago, pero ha sido la persona que me ha hecho cambiar el concepto mental de mi cabeza y valorar toda esa parte, ¿no? Luego Correcto. Hablamos de la felicidad, ¿no? ¿Qué es para David la felicidad aquí? Entiendo que te cambió con con los hijos, pero ¿dónde está? ¿Reside en el dinero? ¿Reside en los proyectos? La felicidad yo creo que es un concepto para discutirlo, imagínate, tomándonos algo, unas cervezas, unos rones durante mucho tiempo a las 3 de la mañana y terminar a las 6. Esas conversaciones empiezan por ahí, como a las 3 de la mañana. Pero para mí la felicidad es tener tranquilidad, tener paz, ¿no?
No se trata de, y lo dije antes, el ser humano es insaciable por naturaleza. Siempre vamos a querer más. Creo que ahí no está la felicidad. La felicidad está en el hoy, en saber que tienes un día para compartirlo y tú decides si lo compartes con tu familia, si lo dedicas a, si lo pierdes, si lo desechas o simplemente lo aprovechas. Entonces, para mí la felicidad es tener paz y tranquilidad, salud mental. ¿Por qué? Y va ligado al dinero, ¿ok? Si tienes dinero vas a tener estabilidad mental y si tienes estabilidad mental probablemente tengas salud económica, vamos a llamarlo. Yo creo que son complementarias. No te quita tener mucho dinero, no lo criminalizo, no digo como que es que esta persona es millonaria, entonces no es buena. No, para nada. Tener dinero es maravilloso, es muy bueno cuando no piensas cuánto cuestan las cosas sin duda alguna y sé que si mientras más dinero tengas, pues puedes ayudar a más personas también, ¿ok? Eso tener más dinero lo que va a hacer es reforzar la persona que eres a día de hoy. Y para mí, la felicidad es poder compartir con mi familia, que no les falte nada y colocar mi granito de arena a todas las personas que contactan conmigo. El concepto del dinero que acabas de comentar, para mí hay algo que va cambiando y que entendí, ¿no?, a lo largo de mi vida, que es al principio lo tienes como una supervivencia. Es decir, vale, tengo que coger la cuenta, la miras de hecho continuamente para saber si estás bien o mal, y luego de repente pasas al siguiente nivel y dejas de mirar la cuenta porque sabes que eso no entra dentro del juego. Entonces, esa parte, no sé si la vives o compartes lo que digo, va cambiando a lo largo de tu carrera. Sí, va cambiando. Por supuesto, tienes que colocarte metas. Creo en soñar es gratis, entonces me gusta tener metas muy, muy altas y que si las luchas no te van a caer del cielo. Creo en la ley de la atracción, pero no como que te va a caer del cielo, te vas a levantar, vas a pensar en algo y te va a caer de la noche a la mañana. Pero si trabajas algo y no te llevas a nadie por delante, por supuesto, te va a ir bien en esta vida. Entonces, la parte del dinero es así. En un momento te llega, en otro momento tendrás momentos de crecimiento y otros de aprendizaje, pero los momentos que sean de caída tienen que ser de aprendizaje, porque si no aprendes en ese momento, pues volverás a cometer el mismo error. Hablabas antes de la salud mental, ¿no? Y tú que realmente tienes una gestión emocional porque inviertes el dinero de tus clientes, ¿cómo has trabajado esa parte, ¿no? Es decir, entiendo que no es lo mismo invertir tú que invertir por otro, pero ¿has trabajado todo mentalmente eso? Sí. A medida que llevas tiempo en el sector, las caídas de mercado pues no te asustan. Simplemente tienes que tener un ABC cuando pasa. Y si tus clientes están bien planificados y entienden los horizontes temporales y el riesgo, están bien identificados ese riesgo, pues poco probable te encuentres un mensaje de, oye, ¿qué está pasando? Algo grave o una persona molesta, ¿no? Yo creo que te vas a conseguir más el, ok, ¿qué hacemos ahora? Qué bueno. Yo creo que es una parte muy complicada y que lo vas trabajando y practicando a lo largo de los años. Sí. Y no es que quites o vayas a una inconsciencia, sino que sabes gestionar en los momentos más delicados o más difíciles toda esa parte. Entonces, nosotros, por ejemplo, con las hipotecas lo hacemos. El cliente, todos sus ahorros, los lleva y lo traslada a una operación inmobiliaria con un contrato de arras, con ese tiempo asfixiante, pues claro, es una presión, ¿no? Sí. Para ti. ¿Esa presión, tú has sabido convivir con ella? ¿Algún punto has dicho, bueno, es que te superó? ¿O? No, porque siempre trabajo mucho esa bolsa de hielo bajo el sol que se derrite. Yo digo que es el colchón de emergencia que no se está invirtiendo, que está perdiendo poder adquisitivo. 3,5%, que cuando lo ves acumulado en 10 años puede ser un 30% del capital. Entonces, eso es asfixiante. Eso sí es asfixiante. Si una persona tiene todo su dinero en el banco, pues está perdiendo poder adquisitivo constante, minuto a minuto. ¿Okay? Entonces, para mí me da paz que deje una parte ahí, ¿okay?, para cualquier imprevisto, para que mi cliente pueda dormir tranquilo y por consecuencia yo también, y el restante lo vamos a tener invertido en un horizonte temporal que cuando nos vayamos acercando tomaremos las decisiones adecuadas para gestionarlo de la mejor manera. Entonces, no he tenido ni momentos de pánico por caídas de mercado, más bien los considero oportunidades. De hecho, mis clientes lo saben. Cuando hay caídas de mercado, suelo explicar el por qué y digo, bueno, estamos ante un proceso de incertidumbre, un ajuste macroeconómico y para los que no lo sepan, un proceso de incertidumbre suele haber una recuperación mucho más rápida, ¿no? Un proceso de incertidumbre pueden ser los aranceles de Donald Trump
el año pasado. O un proceso de incertidumbre puede ser todos encerrados en el COVID-19. ¿Qué va a pasar? Si estamos encerrados, todo va para abajo. Pero cuando salió la vacuna, todo hacia arriba. Y un ajuste macroeconómico sí suele darse más para controlar la inflación, que fue lo último que vimos a raíz de la política monetaria expansiva en el 2022. Si nosotros vemos ese ajuste macroeconómico, suele ser más largo. ¿Qué es lo que hago yo? Cuando vemos una caída, primero identificar qué es lo que está pasando. Luego pasarle un reporte a mis clientes de lo que está sucediendo. Y el cliente, cuando sabe que está de la mano de un profesional que entiende, el cliente lo que quiere es que le digas, hey, está todo bajo control, no te preocupes. Y cuando ve que todo se recupera y alcanza nuevos máximos históricos, dice, pues estoy bien acompañado, ¿no? Me están diciendo qué es lo que tengo que hacer. Qué importante ese valor añadido que hacemos los gestores de llevar esa presión, ¿no?, del cliente y trasladarlo al éxito, ¿no? Que antes hablabas un poco de las metas, que te pones altas metas. Para David, ¿qué es el éxito? ¿Lo has alcanzado ya? ¿Te lo queda por alcanzar? ¿O las metas que te propones, aparte de lo de ese objetivo de millones y demás de tus clientes? Pienso que todavía no soy la persona que quiero ser. Siento que todavía puedo aprender mucho de muchísimas personas, incluyendo mis clientes. Pero el éxito para mí es ese mensaje que recibo de, oye, David, muchas gracias porque me siento acompañado. Oye, David, muchas gracias porque logré comprarme mi casa. Gracias, logramos conseguir la inicial de mi vivienda. Oye, David, muchas gracias porque logré traerme a mi hijo de Venezuela que lo había dejado con la abuela. Eso es un caso real. Oye, David, muchas gracias por tantas cosas. Eso es el éxito. Y el éxito viene, en parte, el ser humano necesita ese reconocimiento. Ese reconocimiento de por qué trabajamos, por qué buscamos lo mejor para nuestros clientes. Porque mi éxito es directamente proporcional al éxito de mis clientes. Los asesores, para los que no lo saben, cobramos un porcentaje muy pequeñito del saldo total que gestionamos. De esta manera, pues lo que hacemos es que si nosotros estamos gestionando más capital, vamos a ganar el mismo 0,5%, 0,37%, pero de un saldo mayor. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que nuestros clientes ganen dinero porque nuestro éxito es directamente proporcional al éxito de nuestros clientes. Y muchas veces tienen el concepto de que parece que un asesor te quiere cambiar por las comisiones que pueda haber de un lado o de otro. Realmente es lo que tú dices. Da igual la comisión aquí, es la misma cantidad de dinero y lo que quiero hacer es que ese porcentaje sea mayor porque te hago ganar dinero a ti. Sí, efectivamente. Si es verdad, es como lo estaba diciendo antes. Tenemos como dos extremos, ¿no? Sobre todo aquí en España tenemos unas plataformas muy buenas que con gastos muy pequeñitos porque tienen el acuerdo directamente con grandes gestoras como Vanguard, como BlackRock, como Fidelity, ¿ok? Muchas. Y por el otro lado tenemos la gestión con costes altísimos, ¿ok? Que suele ser banca. Y nosotros estamos entre los dos, ¿no? Asesoramiento financiero con acompañamiento a bajo coste. Porque sí es verdad que consideramos que por este lado vas a tener los gastos más económicos, o sea, vas a tener suscripciones muy, muy económicas, 0,7, 0,8, 0,25, ¿no? 0,07, un ETF. Pero aquí a lo mejor te ganas un 5, un 6, un 7 porque identificaron tu perfil y te dieron una cartera, ¿ok? Y lo hiciste a través de un robot. Y aquí David te escuchó, te hizo un ejemplo y tú dijiste, no, esto me lo puedo permitir. Y en vez de ganar un 7, vas a ganar un 12. Y aquí te cuesta 0,5 y aquí te cuesta un 1%. Entonces, ese 0,5, la diferencia es un 7% de rentabilidad. Es lo que tienes que analizar. No siempre lo más barato es la mejor decisión. Entonces, tienes que ver qué es lo que quieres. Y en base a eso, ver si la propuesta que te están haciendo va contigo o no. Ese análisis creo que es bueno también decirlo, porque muchas personas por desconocimiento pues no lo saben. Y ahí ya te digo, la verdad que esa labor es fundamental. David, llegamos al final del podcast. La verdad que creo que hemos aprendido mucho de ti. Te agradezco infinitamente que hayas estado con nosotros. Gracias a ustedes. Siempre termino con una pregunta, ¿vale? También un poco emotiva y demás, y es los referentes, ¿no? Que lo importante es estar bien rodeado, ¿no? Y quiénes han sido tus referentes a lo largo de tu vida, pueden ser profesionales o personales. Sí, tengo profesionales, tengo a Warren Buffett, inversionista más grande del mundo, que con las entrevistas, él dice que sus entrevistas son las más aburridas. ¿Por qué? Porque dice, yo siempre he pensado a largo plazo y me da igual lo que pase, lo que no puedas controlar pues te tiene que dar igual. Entonces él es un referente para mí y tengo un referente que en este caso es mi hermano. Mi hermano es ingeniero geólogo y vive en Noruega. Para mí es un referente porque ha sido una persona muy estructurada, me ha ayudado muchísimo, me ha ayudado a crecer, me ha ayudado a ser la persona que soy hoy en día. Y por supuesto mi madre y mi padre que inculcaron en mí
cosas maravillosas, cada uno con sus matices. Ahí queda el mensaje a esas personas que conforman tu vida. Y nada, lo dicho, David, ha sido un auténtico placer. El placer es mío. Y te agradezco que hayas estado con nosotros. Gracias.